Mientras millones celebran, hay quienes rompen las reglas. La trata de personas en eventos masivos es una realidad. Son captadas con fines de explotación. El silencio no es parte del juego. Denuncia. Cuidarnos es una responsabilidad compartida. En la CNDH te orientamos. Llama al 800-715-2000. Defendemos al pueblo. Radio Mar es una emisora social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos AC. Búscanos en Facebook como Radio Mar. La emisora social de Santa María Huatulco. La emisora social de Santa María Huatulco. Conocer para conservar. Un espacio del Parque Nacional Huatulco para reflexionar sobre la relación entre la sociedad y el medio ambiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Estamos aquí en su programa Conocer para Conservar. Me da mucho gusto estar aquí con mi camarada y amigo Nagui. Ahorita lo vamos a presentar como bien se merece. Y pues bueno, estamos aquí en Radio Mar 106.3 FM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, en esta ocasión pues hablamos mucho aquí en estos programas de cuestiones como de conservación, dándole nada más o mucho protagonismo al tema natural, ¿no? Al tema de la flora, de la fauna, o al ambientalismo, así como en un sentido amplio, ¿no? de la palabra o de las actividades que se realizan y la gente que invitamos, ¿no? En esta ocasión pues vamos a hablar un poquito más de temas sociales, pero que están totalmente ligados. Primero pues conocer para conservar, conocer el sitio en el que estamos viviendo, cómo le ha ido a través de la historia, por ejemplo. Nos puede ayudar muchísimo para que sigamos aprendiendo de qué tan importante ha sido y es este lugar en el que vivimos ahora. Y pues bueno, el tema de día de hoy pues se llama De perros, mendigos y piratas, las repercusiones de los ataques de los enemigos del mar en Huatulco. Esto entre el periodo de 1579 a 1697. Y pues bueno, aquí al lado mío tengo conmigo al compañero, amigo, colega, amigo, Nagui Olin Vázquez Mendoza. Y bueno, me gustaría comenzar dando una pequeña semblanza para que pues también ustedes conozcan el por qué es que lo invitamos por acá. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, me egresó en 2011, con su trabajo de tesis llamado Pueblo a orilla del mar, Huatulco en el siglo XVI. Un apéndice novohispano, el cual obtuvo una mención honorífica en el 14º Premio Banamex de Historia Regional Mexicana, y también fue ganador de la convocatoria Diálogos Pueblos Originarios de Oaxaca en el 2012, con lo cual esta tesis pues fue editada y se terminó de imprimir por allá del 2014, ¿no? Luego también es maestro en Historia Moderna en el 2013 por la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, con su tesis llamada Huatulco, Oaxaca, un análisis de sus títulos primordiales a partir de su historia, territorio y organización socioeconómica novohispana, llevándose también una mención honorífica por el jurado. Además, la investigación obtuvo la mención honorífica en los premios de Lina 2014, Francisco Javier Clavijero. No cansándonos ahí, también cuenta con sus estudios de doctorado en Historia Moderna por la UNAM, egresado en 2022 con su tesis llamada Entre el mar y las montañas, política, comercio y contrabando en la costa oaxaqueña, en los siglos XV a XVIII. Aquí el jurado consideró pues otorgar una mención honorífica y postularlo a los premios MAUS a la mejor tesis doctoral de historia en esa casa de estudios. Esta tesis también obtuvo el reconocimiento a la mejor tesis doctoral en los premios SINA del 2023, Francisco Javier Clavijero. Y bueno, actualmente se está haciendo una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, Unidad Pacífico Sur, con el proyecto Entre Cerros y Ríos, la ciudad de Oaxaca y su entorno natural.
También es profesor de la asignatura en el Instituto de Investigaciones en Humanidades, en la UAPJO, ¿no? Y pues muchísimas cosas más, ¿no? Pues ahora quiero que de viva voz pues saludes gracias, Carlos, es un gusto volver a estar aquí contigo acompañándote y gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia y esperamos poder dialogar sobre aspectos que tienen que ver con la conservación, no enteramente del entorno natural, sino un poco del conservar el entorno social, lo histórico, que también repercute en nuestro presente, y la forma en que nos acercamos a ese pasado nos enseña un poquito de este presente, ¿no? Sí, perfecto. Y pues bueno, y para dar pie pues a esto, a comenzar a platicar, pues sé que algunos de ustedes, y casi sin temor a equivocarme, creo que cada vez sabemos que hubo ataques piratas en la costa oaxaqueña en el periodo colonial, ¿no? Huatulco fue un emplazamiento, sufrió un emplazamiento tanto en su puerto como en su pueblo, donde estas incursiones dejaron hondas huellas, ¿no? Entonces, pues, como ya lo dije antes, es un gusto volver a platicar aquí contigo. Entonces, pues, ¿por qué el título de el programa, de la charla que nos vas a contar ahora, y por qué no solamente haces referencia a los piratas, ¿no? Gracias, Carlos. Sí, pues eso es bonito, conocer un poco devenir de la historia de Huatulco y las implicaciones que tuvieron los ataques de los enemigos de la corona de España cuando Huatulco pertenecía a la monarquía española, sobre todo en función de que muchas veces a partir de la literatura o del cine construimos la figura de los piratas como aquellos personajes con mano de garfio, pata de palo, parche en el ojo, ¿no? Pero realmente, pues en un contexto histórico no siempre fue así, ¿no? El pirata, como lo conocemos propiamente, va a emerger en el siglo XVII en el contexto atlántico, pero justamente previo a eso, en el siglo XVI, vamos a encontrar la figura de los corsarios, y en la transición del siglo XVI al XVII vamos a encontrar también a los neerlandeses, como los mendigos del mar, pero ya ahorita vamos a profundizar en cada uno de ellos. Lo importante acá es reconocer lo que significó el puerto de Huatulco en el siglo XVI y a lo largo de todo el periodo colonial. Tuvo una gran época dorada de 1535 hasta la década de 1570, cuando Acapulco lo desbanca a partir de descubrirse el derrotero a las Filipinas. Pero antes de eso, pues entabló comercio muy activo, primitivo, como le llama Gudrun Bora, un historiador estadounidense muy reconocido, que rastreó un poco las interacciones económicas entre los dos grandes virreinatos de la Nueva España y del Perú, y en el caso del Pacífico, Huatulco fue el principal puerto que dio salida a esas actividades comerciales en esas décadas, ¿no? Por ejemplo, el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, va a salir del puerto de Huatulco en dirección al Perú, donde va a ocupar el mismo puesto, ¿no? Entonces tiene una importancia, y esa importancia como puerto también tiene significancias políticas y organizativas dentro de la sociedad que albergó en ese tiempo, porque todo puerto es realengo, ¿no? Los puertos son patrimonio del rey y no pueden quedar en manos de privados, ¿no? De particulares, y entonces lo que implica eso es que también haya clero secular aquí y no órdenes dominicas o franciscanas, o como se conoce como clero regular, ¿no? Okay. Y al final, pues eso también va a desarticular ciertas prebendas que tenían los señoríos indígenas previo a la llegada de los españoles. Se van a constituir en repúblicas de indios, con un cabildo que los va, digamos, a representar como corporación ante otras corporaciones y ante la justicia del rey, que va a ser administrada en territorio americano por, en este caso, alcaldes mayores, ¿no? Pero así, por ejemplo, en ese boom comercial entre Nueva España y Perú, donde se comerciaba plata, mercurio, porque el mercurio va a ser muy importante para la producción de plata a partir del proceso de amalgamación para refinar la plata en lo que se le llama hacienda de patio, vino, aceitunas, higos, productos que en teoría eran pues solicitados por la población española, que no podía ser abastecido desde la metrópoli, desde España, ¿no? Y Perú pues tenía las condiciones ambientales, climáticas para poder tener vid, la vid, de la uva, aceitunas y pues evidentemente la plata y el azogue, ¿no? Con Huancavelica. Hacia 1550 en el Pachuca, en las minas de Pachuca, se empieza a implementar el refinamiento de plata por amalgamación con azogue, como se le conocía al mercurio en ese tiempo, y eso va a despuntar exponencialmente la riqueza del Perú y prácticamente una semi-independencia económica de sus comerciantes, que van a aprovechar para inundar
el Pacífico y tratar de hacer comercio con Nueva España, y después de 1573 con Filipinas, ¿no? Y justamente en ese escenario va a ser que en 1579, una época pues donde el Pacífico, la Mar del Sur como se le conocía en ese tiempo, se consideraba un lago español, ¿no? O sea, era tal la protección que tenían los españoles porque pues tenían que atravesar ya sea por el Estrecho de Panamá o bien por Magallanes, ¿no? Y entonces nunca se pensaron que un día un extranjero, un corsario, un perro isabelino como se le conocía desde el lado español a los corsarios ingleses que venían con una guerra pues, de baja intensidad, no declarada abiertamente entre las coronas de Inglaterra y España, pero sí una guerra de baja intensidad. La piratería surge justamente en el Mediterráneo, cuando los avances tecnológicos permiten a estas sociedades poder echarse al mar y comerciar. Y justamente muy a la par va a surgir la piratería, que es un pillaje de lo que puede obtenerse de manera ilícita, rápida, fácil y sin ningún impuesto, ¿no? Y eso, pues evidentemente cuando llega la primera modernidad, después de 1492, esa guerra de baja intensidad se va a transitar al Atlántico. Y justamente en 1579 con Francis Drake, esa guerra va a llegar al Pacífico, ¿no? Va a ser el primer extranjero que va a hacer el viaje de circunnavegación y va a llegar aquí a Huatulco el 3 de abril de 1579, después de casi poco más de un año de estar en las aguas tanto del Atlántico y del Pacífico, y va a regresar a Inglaterra hasta 1580, ¿no? Y pues justamente aquí cuando llega el puerto, aunque ya estaba siendo desplazado por Acapulco, va a encontrar una actividad económica todavía en los almacenes muy fuerte, o se va a hacer de un botín bastante suntuoso, va a robarle a un paisano suyo, comerciante inglés que tenía aquí sus bodegas para comerciar con productos hacia Perú y Nueva España, ¿no? Va a ser prisionero al alcalde mayor, Gaspar de Vargas, y va a invitar a cenar al encomendero, ¿no? Bartolomé López. Y justamente ahí vamos a ver lo que podemos rastrear en las fuentes, es que pues, Francis Drake era una persona, pues no como esta idea que tenemos del pirata, ¿no? Sino más bien era un protestante que tenía bajo una lógica comercial su empresa, ¿no? Y justamente el Corso es eso, es una empresa que está auspiciada desde la corona, dándole un permiso para atacar al enemigo declarado, ¿no? En este caso España. Recordemos que es un contexto que viene después de la reforma de Lutero, viene la contrarreforma en el Concilio de Trento, y vamos a ver que justamente estas dos ideologías van a encontrar un choque en el mar, ¿no? Una visión protestante y una visión católica que van a darle cabida a esas pugnas que van a tener, y justamente pues muchos pueblos que ni se enteraban de eso pues van a tener que pagar las consecuencias, ¿no? El caso de Huatulco va a ser uno de ellos, ¿no? Y pues va a estar aquí Francis Drake unos días, se va a abastecer de agua, víveres, y Huatulco va a tener esas características geográficas estratégicas, tiene un buen fondeadero, es un mar propicio para embarcaciones de gran calado, tiene Punta Estrella, que es un cerro que protege de los vientos del norte, tiene población que podía servir para cargar y descargar las mercancías, tenía mano especializada para el calafateo, el herraje de los barcos, pero también va a contar con un camino real, ¿no? Un camino real que tiene una herencia prehispánica que va a conectar al puerto de Huatulco con Oaxaca, la ciudad, y de ahí con la Ciudad de México, ¿no? Y entonces todas esas características le habían permitido tener esa preeminencia que va a ir perdiendo cuando Acapulco realmente se despunte como el puerto oficial que va a entablar relaciones comerciales con Oriente, ¿no? Y bueno, después de Francis Drake, pues vamos a tener ahora sí otro de sus colegas, otro perro isabelino, Thomas Cavendish. Sí. En 1587 él va a desembarcar en La Bocana y va a aventar 2 lanchas pequeñas para llegar a Santa Cruz y sorprender a los españoles. Evidentemente cuando llegaban los ataques todos salían despavoridos a resguardarse en el monte y abandonaban el puerto, ¿no? Pero el caso de Thomas Cavendish va a ser muy importante porque justamente esa incursión del enemigo y ese expolio va a generar lo que conocemos como la leyenda de la Santa Cruz, ¿no? Y de ahí adelante, pues hacia 1610, el obispo Carvajal va a levantar toda una inspección que va a encargarle a su sobrino, el deán de Michoacán, del obispado de Michoacán, va a venir a hacer las inspecciones aquí para ver si el madero que dicen que es milagroso realmente es milagroso, ¿no? Se hace todas las diligencias, se mandan a llamar a 16 testigos, los cuales van a dar cuenta de esas incursiones, ¿no? Y si quieres podemos ahondar un poquito en ello, pero pues de ahí también viene que después a Huatulco se le considere el lugar donde se venera el madero, ¿no? Sí. Cuando originalmente su toponimia era otra, ¿no? Sí, claro, y que
que luego pues ahí se ha tenido oportunidad también hablar al respecto, ¿no? Pues como primera parte y como introducción a todo este interesante tema, pues agradezco mucho. Ahorita acabas de sentar estas buenas bases. Vámonos a un primer corte y ahorita de regreso pues nos platicas justamente ahora sí de todas estas repercusiones. Ahorita ya que nos fuiste contando, ya nos salieron algunos nombres por ahí que tal vez la gente que vivimos aquí, que somos de por acá, ya los reconozcamos. Entonces los invito a que nos manden ahí mensaje en el Facebook si conocen estos personajes que acaba de nombrar Nahue, qué saben de ellos, qué nos pueden contar de ellos. Los leemos en el siguiente bloque y pues vámonos. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Regresamos a conocer para conservar. En el 106.3 de frecuencia modulada, escuchas XHHDH Radio Mar, transmitiendo con 3000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Boulevard Benito Juárez, Lote 1, Sector P, Manzana 3, Santa Cruz, Huatulco. Búscanos en Facebook como Radio Mar. Una emisora social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos, AC. Radio Mar. Mi lotería es la app oficial de la Lotería Nacional. Aquí puedes comprar tu cachito o la serie completa. Jugar me late, chispazo, tris o ganagato. Y también Pro Gol. Además, puedes revisar los resultados directo en la app. Y desde cualquier lugar. Oigan, esperen. ¡Gané! Descarga, juega y gana desde cualquier lugar. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México. En los módulos del INE ofrecemos atención prioritaria a las personas que lo requieren. Soy mayor, me cansa estar de pie y desde que llegué me dieron atención prioritaria. Estoy embarazada y no me hicieron esperar. Soy una persona con discapacidad y en el módulo me ayudaron a llenar los formatos. Respetaron mi cultura y mi lengua. Soy persona trans y reconocieron mi identidad de género. Infórmate en INE.mx o en INETEL 804-33-2000. Mi INE está hecha de inclusión. INE. El Senado de la República aprobó la emisión de distintas monedas conmemorativas de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Los cuales serán un recuerdo tangible de este inolvidable torneo internacional del que México es sede por tercera ocasión en su historia. Estas monedas representan la identidad, la cultura y la pasión de nuestro país, donde el fútbol une generaciones y fortalece los lazos de amistad entre las naciones. 66ª legislatura. Senado de la República. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la cultura en nuestro país. Con la aprobación de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, las películas mexicanas contarán con una permanencia de exhibición de 14 días en salas. Además, las plataformas digitales deberán contar con una sección para contenidos mexicanos. Esta ley fomenta la producción, distribución, exhibición y preservación de obras cinematográficas y audiovisuales realizadas en nuestro país. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. ¿Quieres que tu empresa crezca y alcance todo su potencial? En Nacional Financiera tenemos justo lo que necesitas. Te ofrecemos financiamiento, capacitación y asistencia técnica. Porque las MIPYMES y las personas emprendedoras impulsan nuestra economía. Recuerda que cuando crece tu negocio, México crece. Visita nafin.com, nuestras redes sociales o comunícate al 800-623-4672. Nacional Financiera, el Banco del Plan México, tu mejor aliado. Gobierno de México. En el 106.3 de frecuencia modulada, escuchas XHHDH. Radio Mar. Transmitiendo con 3000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Boulevard Benito Juárez, Lote 1, Sector P, Manzana 3, Santa Cruz, Huatulco. Búscanos en Facebook como Radio Mar. Una emisora social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos, AC. Radio Mar. Conocer para conservar. Continuamos. Pues
muchas gracias por seguir acompañándonos aquí en Conocer para Conservar. Y pues bueno, tengo aquí a mi lado, por si nos acaban de sintonizar, pues al doctor Nahui, al camarada Nahui, amigo Nahui, como le quieran decir, no tiene problema con eso. Sin trato ni grado, por favor. Sí, claro, eso me gusta. Y bueno, pues nos estuvo contextualizando un poco con el tema de qué pasaba en los mares en aquellos viejos tiempos de bien comenzado el siglo XVII, ¿verdad? Más o menos, y finalizando el siglo XVI. Y antes de que demos pie a que sigamos con esta línea de tiempo que amablemente nos está elaborando. Bueno, no elaborando, ya lo tiene, ¿no? Sino que nos viene aquí a platicarlo. Quiero mandar unos saludos, como siempre, al buen amigo Eduardo Gámez, colega. Te mando por ahí un saludote, a ver cuándo nos vemos. Val, te manda un saludo. Dice un gran saludo, Nahui, siempre es un gusto escucharte. Eres todo un libro de historia viviente, gracias por compartir el conocimiento, ¿no? Entonces, pues, le mandamos saludos a Val también. Sí, saludos, Val. Gracias, no sé si eso es bonito o malo, pero gracias. Sí, también un buen amigo y camarada nos manda saludos, nos dice hermosos y unos corazoncitos, Ramiro Vázquez. Mira, el pibe. Gracias, pibe, por estar sintonizándonos, agradecemos mucho. Y bueno, si quieren ahí dejarnos algún otro comentario, ya saben, pues cuéntenos qué piensan del programa de hoy, si han escuchado a estos perros isabelinos que han venido por acá y que han hecho estragos, y que yo he escuchado en los recorridos, en la lancha, en el catamarán, etcétera, ¿no? Que luego se habla de estos temas, ¿no? Es también por eso que queremos como compartirles. Tomen nota, tal vez les puede ayudar muchísimo a mejorar el buen trabajo que ya hacen, ¿no? Entonces, Nahui, te dejo el micrófono para sí, nada más para cerrar un poquito la incursión de Thomas Cavendish y esta leyenda de la Santa Cruz. Cuando se levanta la inspección en 1610, los testigos dicen que cuando llega Cavendish encuentra el puerto, lo saquea, quema todo y ve la cruz en el atrio de la iglesia del puerto. Y justamente va a querer destruirla, ¿no? Dentro de las crónicas de la época, sobre todo religiosas, y justamente lo que también recaba estas diligencias de 1610, ¿no? Pero cuando te vas a ver la información inglesa, pues ni se menciona Huatulco, ¿no? O se menciona muy poco, así como llegamos a Huatulco y salimos al día siguiente, ¿no? Sí. Entonces, tomemos en cuenta que también es un contexto bastante efervescente con la contrarreforma, pero también en América se está disputando la preeminencia de la iglesia, ¿no? ¿Quién va a administrar la iglesia en América? Por concesión papal, pues el rey de España era el vicepatrono de la iglesia en América, pero justamente los americanos quieren tener las mismas prebendas que la iglesia europea, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Pues empezar a crear devociones locales, ¿no? Sí. Y recordemos que acá pues también se construye la idea de que Santo Tomás salió por el puerto de Huatulco hacia Oriente prometiendo volver, ¿no? Y justamente eso les da los antecedentes para decir, bueno, es que la cruz de Huatulco la puso Santo Tomás cuando se fue, ¿no? Y Juan de Héctor Quemada justamente en 1612, no es cierto, esa la puso Martín de Valencia, un fraile dominico que se iba a embarcar en Tehuantepec para ir a Filipinas, ¿no? Entonces empieza toda esta discusión de pelearse entre la iglesia europea y la iglesia americana, y justamente lo que está haciendo el obispo Carvajal en ese momento es dar bases o sentar las bases de lo que era el madero milagroso de la Santa Cruz de Huatulco, ¿no? Y se dice que pues navegantes de Guatemala, de Perú y peregrinos del interior del reino pues venían a Santa Cruz y le quitaban una astillita, ¿no? Sí. a la Santa Cruz, al madero, y que al final prácticamente quedaba del grueso de una muñeca de un hombre, ¿no? O sea, ya la habían desgastado mucho, llega un cura, la resguarda, la manda al pueblo de Huatulco, luego la manda a San Miguel Suchitepec, que también pertenecía a la alcaldía mayor de Huatulco, pero al final cuando se hacen estas diligencias en 1612 el obispo decide desmembrar esa cruz, partirla, hacer pedazos, una se queda aquí en la capilla, otra se va a Oaxaca, a la catedral, otra se va a Puebla y otra se va al Vaticano, ¿no? Uh-huh. Y justamente pues eso es lo que le empieza a dar identidad de cierta forma al puerto de Huatulco, que justamente hasta el siglo XVIII, con otro ataque que ya mencionaré más adelante, es que se empieza a reconocer como Santa Cruz, ¿no? El puerto de Santa Cruz Huatulco. Y justamente después vamos a ver que Huatulco va a tener unas implicaciones muy
muy fuertes en el siglo XVII, porque justo el nuevo que va a llegar acá, pues van a ser los mendigos del mar. Ajá. Estos comerciantes neerlandeses que justo al independizarse de España van a proferir antes mendigo que papista, ¿no? Ajá. Y entonces ellos lo que hacen es lanzarse al mar como comerciantes y como corsarios, desde Guillermo de Orange, que les da las patentes de corso. Okay. Van a empezar a incursionar al Atlántico primero, y igual que los ingleses, los neerlandeses van a tener una mejor tecnología de navegación, sus embarcaciones van a ser más pequeñas, más veloces y con mejor armamento que las españolas, que evidentemente al querer acaparar riqueza, eran muy grandes, torpes, lentas y con poco armamento, ¿no? Y entonces justamente ingleses y neerlandeses van a sacar un buen botín de lo que pasaba por el Atlántico, ¿no? Lo que se le conoce como la Carrera de Indias. Y justamente en 1616, pues al atravesar Brasil, se da la voz de alarma porque algunas embarcaciones neerlandesas se dirigían hacia el Pacífico, ¿no? Y justamente después de Magallanes vamos a encontrar que con la llegada de estos neerlandeses se va a abrir el Cabo de Hornos, ¿no? Una vertiente diferente a la de Magallanes para hacer el tránsito del Atlántico al Pacífico. Y pues el alcalde mayor, a tener noticias de esto a partir de la Audiencia de México, de la Ciudad de México, de que se le alerta, lo que decide es quemar el pueblo de Huatulco y el puerto para que los enemigos no puedan abastecerse de nada. Y era una técnica que se conocía en el Atlántico, que se le denominaba tierra quemada, ¿no? Era quemar todo para que el enemigo no pueda aprovecharlo. Y ese primer ataque de 1616 va a detonar un primer cambio de emplazamiento en el pueblo de Huatulco. Originalmente el pueblo de Huatulco del siglo XVI, hasta donde nos quedamos con Raúl Matadamas, el arqueólogo, todavía era algo incierto donde estaba, ¿no? Los recorridos que hemos hecho hace algún tiempo, no sé si te acordarás, sí. Los situamos más o menos en la garita, ¿no? Y hay como evidencia de asentamiento que pudiera haber sido el Huatulco del siglo XVI que encontraron los españoles. Y muy, muy pegado a Cacalutepec, que se le conocía en ese tiempo a lo que hoy conocemos como Cacaluta, pero que evidentemente este ataque al quemarse el pueblo, pues lo traslada el alcalde mayor 3 leguas tierra adentro, ¿no? Es decir, una legua son 4.12 kilómetros más o menos, ¿no? Entonces pensemos que lo mueven a lo que sería hoy Hacienda Vieja, ¿no? Más o menos para rastrear un poco geográficamente ese transitar. Y pues lo interesante es que evidentemente esa movilidad del emplazamiento también va a tener significancias con los vecinos, ¿no? Muchos de los pueblos sujetos de Huatulco van a ir desapareciendo con las epidemias. Recordemos que el 90% de la población es mermada hacia la década de 1620 y Huatulco no va a ser la excepción, sobre todo porque también es un punto tropical con alta mortandad, pero que como el puerto era, digamos, visitado por grandes comerciantes, pues tenía mucha movilidad, ¿no? Tenía mucha gente en tránsito y mucha gente que llegaba a radicar acá, que hacia 1579 se le conocía como advenedizos, ¿no? Y que pues, raramente todavía algo pasa en el presente, ¿no? Sí. Y bueno, ese primer cambio de emplazamiento va a tener también sus significancias a los pocos años. En 1660 el alcalde mayor escribe una carta al virrey diciendo que el pueblo de Huatulco está despoblado, ¿no? Ese pueblo de náhuatl que conocieron los españoles había desaparecido, ¿no? Y lo que hace el alcalde mayor, con la idea de tener poblada la costa para que sea vigilada, protegida y que pues no se ataque a los vasallos del rey, pide repoblarlo, pero ahora con indios zapotecos de la Sierra Sur, ¿no? Y eso va a tener unas implicaciones muy fuertes, porque pues entenderás que el dislocamiento histórico de una sociedad que pues desaparece y no reconoce ni su paisaje ecosistémico ni su paisaje ritual, pues va a tener esa misma relación con su territorio, ¿no? Y entonces va a tener un proceso de reapropiación territorial que le va a costar pues prácticamente el resto del periodo colonial, ¿no? Sí. Y no sé cómo vamos de tiempo, pero sí. Y entonces pues ese despoblamiento y repoblamiento pues va a tener implicaciones que se van a dejar sentir en 1697, cuando ahora sí propiamente estos piratas, como se le conoce ya en la época, van a hacer presencia en el Pacífico, ¿no? Y la diferencia entre el corsario y el mendigo, que son corsarios en función de que tienen la patente o el permiso de la corona, de su respectiva corona, el pirata lo que va a hacer es saquear para su propio bien, ¿no? No va a dar ningún impuesto, no tiene ninguna responsabilidad con
con sus diferentes autoridades, y el caso pues también muy particular podríamos verlo con los bucaneros, ¿no? En la tortuga, ¿no? Esta figura de que comerciaban carne de tortuga en las diferentes embarcaciones y que va a ser un punto nodal, pues también se va a transformar y va a llegar al Pacífico, ¿no? Bien. Pues ahorita tocamos más o menos este segundo periodo o segunda parte, ¿no? De cómo es que le fue a Huatulco en esta época entre, más o menos, si entendí, 1616 a 1697, más o menos. Y bueno, vamos a irnos a un corte. Seguimos recibiendo por ahí sus comentarios, sus saludos, sus preguntas también, si tienen alguna pregunta que hacer. También, pues, si alguien de los que nos esté viendo, nos está escuchando, ha oído hablar de estos viejas ubicaciones en donde estaba el pueblo de Huatulco, pues no dejen de escribirnos y de contarnos qué conocen ustedes o qué saben de ello, ¿no? Vámonos a un corte y continuamos con Conocer para Conservar. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Regresamos a Conocer para Conservar. Estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Huatulco. ¿Quieres que tu empresa crezca y alcance todo su potencial? En Nacional Financiera tenemos justo lo que necesitas. Te ofrecemos financiamiento, capacitación y asistencia técnica. Porque las MIPYMES y las personas emprendedoras impulsan nuestra economía. Recuerda que cuando crece tu negocio, México crece. Visita nafin.com, nuestras redes sociales o comunícate al 800-623-4672. Nacional Financiera, el Banco del Plan México, tu mejor aliado. Gobierno de México. En noticias de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, vamos con nuestra corresponsal. Hola, estoy con Alberto y María. Cuéntenos. Yo opiné que no haya violencia en internet. Yo, que se guarde el agua de lluvia para las escuelas. El INE comparte nuestras opiniones para que puedan ser atendidas por las autoridades. Visita el portal de resultados. Nos vemos en la consulta 2027. Tu participación es la pieza más importante. INE. El cine es cultura, identidad y memoria. Por eso el Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que lo reconoce como un derecho cultural. Con esto se amplía la exhibición de cine nacional. Se impulsan producciones independientes y en lenguas indígenas. Se establecen incentivos fiscales para obras hechas en el país. Y se protege a actrices y actores de doblaje frente al uso de la inteligencia artificial. 66ª legislatura. Senado de la República. La honestidad da resultados. De norte a sur, inauguramos carreteras, autopistas y puentes que transforman tu camino. Entre 2025 y lo que va de 2026, concluimos 709 kilómetros de infraestructura para conectar al país. Con estas obras, te acercamos en menos tiempo con los que más te importan. Construimos carreteras que nos unen. Gobierno de México. Mi Lotería es la app oficial de la Lotería Nacional. Aquí puedes comprar tu cachito o la serie completa. Jugar late, chispazo, tris o ganagato. Y también Pro Gol. Además, puedes revisar los resultados directo en la app. Y desde cualquier lugar. Oigan, esperen. Descarga, juega y gana desde cualquier lugar. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México. En el 106.13 frecuencia modulada, escuchas XHHDH Radio Mar. Transmitiendo con 3000 watts de potencia. Búscanos en Facebook como Radio Mar. Una emisora social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos, AC. Conocer para conservar. Continuamos. Muchas gracias por seguir aquí ya en nuestra segunda parte, en nuestra segunda mitad de este programa Conocer para Conservar. Y bueno, estamos teniendo pues información muy buena, ¿no? En lo particular, sí estoy tomando ahí algunos apuntes de
información nueva que llegó a mí. Agradezco muchísimo, espero que ustedes también lo estén disfrutando mucho. Y bueno, quiero mandarle también un gran saludo y un abrazo a nuestro amigo Virgilio, biólogo marino Virgilio, que está viendo también aquí el programa, y a los compañeros y a la compañera Olga, que pues siempre nos sigue, ayuda a compartir también el programa, y que pues esperemos que pronto se anime a venir aquí a ayudar a conducir de vez en cuando, a ver si le podemos ahí picar las costillas para que se anime. Y pues al compañero Marquito, ingeniero Marco Cordero, por ahí le mando también un saludo, gracias por estar viéndonos. Y pues para darle prisa, porque está muy bueno y podríamos estar hablando 4 o 5 horas, yo creo, de esto. Pues cuéntanos, ¿qué más? ¿No? Estábamos empezando a hablar ahorita de la tercera parte, pero también ahorita fuera del aire, pues me platicabas que se te había pasado dar ahí algún dato que es como bastante relevante aquí en la zona, hacia la zona Chontal, ¿no? Sí, en efecto, por ejemplo, en la parte de la Chontalpa de la costa, en Astata y Huamelula, también los ataques se hicieron sentir y dejaron también sus repercusiones. Astata también se movió de emplazamiento a finales del siglo XVII por ataque pirata, pero ellos todavía hasta el presente, dentro de sus festividades que acaban de pasar, por ejemplo, en San Pedro Huamelula, tienen una danza que se llama de los pichilingües. Y pichilingües hace referencia dentro de la literatura de la época a los corsarios neerlandeses, ¿no? Okay. Y justamente pues esa presencia hasta la actualidad nos marca como cuál fue tan importante el arribo, la llegada y la interacción que tuvieron estas sociedades costeras con estos comerciantes neerlandeses, ¿no? Recordemos que no necesariamente siempre iban a atacar, ¿no? Muchas veces pueden llegar y tratar de negociar y comerciar para hacerse de suministros para seguir sus viajes, ¿no? Y seguramente pues los puertos de aquí de la costa de Oaxaca tuvieron esa digamos tarea o esa labor, ¿no? De proveer de bastimentos, negociar con ellos y intercambiar productos, ¿no? En algunos testamentos de algunos principales de Huamelula, en su inventario aparecen cosas asiáticas, ¿no? Seda, vajilla, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esa relación económica que se tenía con los extranjeros tuvo que tener su importancia también, no solamente en Huatulco, sino en todo el litoral oaxaqueño. Pero al final, pues vamos a llegar a un punto nodal de la historia de Huatulco, que es 1697, de nueva cuenta un ataque pirata llega al puerto, pues ya medio abandonado, pero sí, siguió siendo importante para el contrabando con mercancías que venían del Perú, y cacao de Guayaquil también va a ser muy importante su ingreso por el puerto de Huatulco hasta la segunda mitad del siglo XVIII, pero evidentemente ya era un puerto que pues, carecía de las condiciones óptimas o de la forma en que entendíamos un puerto en esa época, ¿no? Más un puerto comercial, ¿no? Entonces llegan estos piratas, entran al puerto, pues lo ven abandonado, tasajean carne encima de la figura de la Virgen de la Limpia y Pura Concepción que se tenía en la iglesia de ese entonces, pues no encuentran botín suficiente y se internan hasta llegar al pueblo de Huatulco, ¿no? Este pueblo que ya se había mudado una vez en 1616 y este pueblo que se había resignificado étnicamente de náhuatl zapoteco en 1660, pues llega y los pobladores otra vez se van a esconder en el monte, despueblan su república y pues se reparten en diferentes pueblos. Pero en 1701 ya empieza a haber evidencia de que se instalan en el lugar que hoy actualmente ocupa la cabecera municipal. Hay una anécdota que todavía se conservaba hace un poco de tradición oral, que el primer asentamiento que encuentran es la Herradura, pero la Virgen les dice que pues, erraron, que ahí no es el lugar para fundar su pueblo, y entonces se cambian a donde están actualmente, ¿no? Sí. Y de ahí el nombre de Herradura, ¿no? Hay todavía de repente quien piensa que está mal escrito, sí, le quieren poner H, y no es por allí, ¿no? Es Herradura de que erraron, ¿no? Y al final pues se instalan donde está actualmente la cabecera municipal. En 1701, en los primeros documentos que se conservan aquí en el archivo histórico, que es muy importante que tengan documentos de esa época, de 1701, siendo Huatulco un lugar con clima tropical que es muy agresivo para conservar la documentación de la época,
Es muy importante que se conserven en el archivo histórico, esperemos que todavía estén allí. Pero ahí justamente la carga y data de ese año de 1701, que evidentemente da cuentas del año previo de 1700, ahí ya se autodenominan el pueblo nuevo de Santa María de la Limpia y Pura Concepción de Huatulco, ¿no? Y ahí justamente vamos a encontrar también un cambio significativo a partir de ese ataque pirata donde tasajearon a la imagen de la Inmaculada, que justamente la Inmaculada es la patrona de la corona de España, ¿no? O sea, utilizaron la figura de la Inmaculada para su beneficio y poder renombrarse como Santa María de la Limpia y Pura Concepción de Huatulco, y justamente en 1718 se les va a dar licencia para que refunden su república como antiguamente la tenían, pero ya ahora sí con la advocación mariana como su patrona, ¿no? Y justamente, pues evidentemente o claramente el argumento de adquirir a la patrona como la Inmaculada, que es la patrona de la corona, pues era para sus propios intereses, ¿no? Y ya desde ahí se le va a conocer como Santa María Huatulco, ¿no? Previo a eso, pues siempre vamos a encontrar en la documentación que se refieren a Huatulco a secas, ¿no? El pueblo de Huatulco. Y pues también una parte de ese pueblo que salió huyendo tras el ataque pirata, pues también va a llegar a San Miguel del Puerto, ¿no? Y entonces ahí vamos a encontrar que hay una escisión de los pobladores del original Huatulco, digamos del original entrecomillado, y pues van a crearse dos cuerpos de república, San Miguel del Puerto, como su nombre lo indica, y Santa María Huatulco, ¿no? Y al final, pues, vamos a encontrar que en 1711 ya Huatulco en este emplazamiento va a entrar a un proceso de una política agraria que va a ser impulsada de los Habsburgo, pero que los Borbones, con el cambio de la sucesión dinástica, van a retomar, ¿no? Que son las composiciones de tierras. Y Huatulco precisamente va a pedir que se limitan las 600 varas por razón de pueblo, es decir, 600 varas por los 4 rumbos, que era prácticamente el territorio que le era reconocido por ser pueblo, ¿no? Y pues después de eso va a pedir que se compongan las demasías, es decir, aquellas tierras que venía usando sin título justo, ¿no? Entonces, a partir de darle una compensación económica a la corona, y de ahí que se le llame composiciones, se le va a dar un título de esas tierras que estaba usufructuando sin título, digamos, legal, ¿no? Y justamente ya este cambio de emplazamiento va a tener repercusiones muy fuertes a lo largo del siglo XVIII, porque justamente va a entrar en competencia con otro pueblo vecino, San Mateo Piñas, ¿no? Y esto va a generar ciertas fricciones en términos legales por cuestiones de tierras, que se va a seguir varios años hasta bien entrado el siglo XVIII, y al final Huatulco, pues, decide negociar con San Mateo Piñas. Dicen, bueno, San Mateo, no voy a seguir pleiteando, solo dame Cerro León, ¿no? Ajá, sí. Y al final Huatulco dice, bueno, sí, te lo doy, ¿no? Y ya dejemos de pelear y pues ya convivamos hermanablemente, como dice el documento. Pero pues es curioso porque justamente lo que te decía de este dislocamiento del paisaje ritual, natural, etcétera, pues se va a ver allí, ¿no? Porque justamente Cerro de León va a tener un encanto, ¿no? Estos sitios pues sagrados que van a servir como pedimentos para las cosechas de cada año. Y pues Huatulco al parecer no tenía como interés o nociones de este sitio o este encanto, y lo va a ceder a San Mateo Piñas, ¿no? Y entonces esas repercusiones que van a tener los ataques de piratas, tanto en el tipo de emplazamiento como la conformación étnica, también van a tener sus repercusiones territoriales, ¿no? Y no sé, en ese siglo XVIII tan truculento con las reformas borbónicas, se van a redefinir muchas cosas en Huatulco, ¿no? De necesitar intérpretes para sus pobladores hablantes de zapoteco a huatulqueños que se ladinizan en ese siglo XVIII, ¿no? O sea, es decir, aprenden el castellano, ya no necesitan intérpretes para tratar sus asuntos legales, ¿no? Y todo eso, pues evidentemente tiene que ver con una fuerte presencia del comercio en el litoral oaxaqueño y concretamente en el puerto de Huatulco, ¿no? Un puerto que en teoría está abandonado, pero que se sabe que se usa para el contrabando, ¿no? Y justamente en esta época se le conoce como una época de alta venalidad, es decir, donde se vendían los oficios. Con Carlos II en el último cuarto del siglo XVII siempre existió, pero le da un impulso mayor a la venta de cargos. Y por ejemplo, Huatulco, los inventarios de las provincias que se podían comprar, era un donativo real, como le llamaban en la época, pero en realidad estaban comprando el cargo. Y justamente al comprar el cargo, pues tú que dices, voy a comprar ese cargo porque quiero
que me retribuya ese cargo, ¿no? Entonces, hacer negocios con los oficios ya viene de viejo tiempo, ¿no? Sí. Y entonces, pues Huatulco, digamos, en un catálogo oficial, es considerada una alcaldía mayor de tercera clase, es decir, de las más pobres, ¿no? Pero en unos informes, digamos, anónimos, Huatulco se reconoce como una alcaldía mayor de primera clase. ¿Por qué? Por el puerto. Sí. Entonces, ahí nos está hablando de que el contrabando tiene fuertes implicaciones en este tiempo, ¿no? Y después de eso, pues Jicayán, que es hacia la Costa Chica, va a ser la tercera provincia más codiciada del obispado de Oaxaca, solo detrás de Villa Alta, que era la más codiciada casi en toda América, Nejapa, y después Jicayán, ¿no? Y estas dos últimas por la cuestión de la explotación de la grana cochinilla, ¿no? Perfecto. Bien. Pues, híjole, ¿qué te cuento? Cada vez es más interesante esto que nos platicas. Y también acá desde mi universo cuadrado biológico, me sirve también para darme muchísima cuenta de esto que cuentas de las relaciones entre los pueblos, el cómo cambia la percepción de un espacio que estás habitando, y no me hace más que interesarme más en estos temas y ver cómo también lo podemos aplicar para pues nuestras misiones, ¿no? Sí. Vámonos el último corte que tenemos para regresar pues ya básicamente al cierre. Muchas gracias por estar dejándonos sus comentarios y también pues, se valen las preguntas, ¿eh? Sí, se vale. Vámonos a un corte. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Regresamos a conocer para conservar. Desde el 106.3 de frecuencia modulada, transmite XHHDH Radio Mar, la frecuencia social de Santa María Huatulco. Mi Lotería es la app oficial de la Lotería Nacional. Aquí puedes comprar tu cachito o la serie completa. Jugar me late, chispazo, tris o ganagato. Y también Pro Gol. Además, puedes revisar los resultados directo en la app. Y desde cualquier lugar. Oigan, esperen. Descarga, juega y gana desde cualquier lugar. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México. México, 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 México cree en México. Y si lo crees, lo creas, logras lo que deseas. México cree en México. Y si lo crees, lo creas, logras lo que deseas. ¡Vamos, México! Movimiento Ciudadano. En México, una nueva era en comercio global ha comenzado. Conectando estratégicamente los puertos de Coatzacoalcos, Dos Bocas Puerto Chiapas y Salina Cruz. El corredor interoceánico es una plataforma logística multimodal que compite en los mercados internacionales de movilización de mercancías. Somos la ruta compartida que impulsa el crecimiento y bienestar de la región. México avanza. El Istmo de Tehuantepec se transforma. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Soy Rafa. Mi nombre y mis documentos me representan. Soy Samuel. Soy Guillermo. Y somos papás. Soy Max. Vivo siendo quien soy. Soy Anaí. Soy Vane. Somos pareja y lo expresamos libremente. La justicia se vive cuando puedes amar. Expresarte y vivir tu identidad en libertad. Ser quien eres es tu derecho. 25 de junio, Día Mundial de la Diversidad Sexual. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. ¿Quieres que tu empresa crezca y alcance todo su potencial? En Nacional Financiera tenemos justo lo que necesitas. Te ofrecemos financiamiento, capacitación y asistencia técnica. Porque las MIPYMES y las personas emprendedoras impulsan nuestra economía. Recuerda que cuando crece tu negocio, México crece. Visita nafin.com, nuestras redes sociales o comunícate al 800-623-4672. Nacional Financiera, el Banco del Plan México, tu mejor aliado. Gobierno de México.
Esta es la señal de Santa María Huatulco. 106.3 de frecuencia modulada. Radio Mar. Una emisora social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos AC. Conocer para conservar. Continuamos. Gracias por acompañarnos en este último bloque del programa Conocer para Conservar. Y pues antes de que demos cierre y que terminemos de platicar toda esta interesante información que nos estás proporcionando, Nahui, quiero pues mandar también un saludo por ahí a mi amiga y colega Marta Cruz, que también está viendo el programa, y también a Omar Niño, un excelente alumno que estuvo por aquí dando lata y también estuvo en el programa, ¿no? Eso del año pasado, que estuvieron haciendo su servicio social, justamente ya para entrarle a este tema de las vidas laborales, ¿no? Mucho éxito con eso, pues nos manda saludos y felicitaciones. Ramiro dice, el buen pibe dice que ¿qué cerros quedaron como sitios de pedimento después de ceder Cerro León? Había un corredor terrestre de contrabando entre el Istmo y la Mixteca de la costa, ¿cómo era la conexión con el valle, no? Qué interesante, yo también quisiera saber. A ver, sí. Bueno, nada más antes de contestarle a Pibe, es importante reconocer y recordar este último ataque en 1697 porque justamente pues el Huatulco que conocemos hoy día, donde está la cabecera municipal, pues se entiende a partir de ese ataque, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, yo cuando estuve en la UMAR le preguntaba a los alumnos que eran de Santa María Huatulco si sabían por qué su pueblo estaba donde estaba, ¿no? Y es curioso que muchos no tienen nociones de esos referentes históricos que creo que son buenos y necesario conservarlos y recuperarlos y conservarlos, porque justamente nos habla de ese proceso histórico que ha tenido Huatulco desde la época prehispánica, ¿no? Es un asentamiento que se funda a mediados del siglo V, con migraciones de toltecas, ¿no? Que vienen de lo que hoy es Guadalajara y van recorriendo todo el litoral y llegan a la costa aquí central de Oaxaca y se instalan, ¿no? Y pues se mezclan con los chatinos y con los grupos que están antes que ellos, y pues justamente es una historia que seguimos viendo que pasa, ¿no? Las migraciones, el repoblamiento, el movimiento, o sea, Huatulco creo que tiene como identidad eso, ¿no? Ser un lugar de mucha interacción, mucho intercambio poblacional, y pues vamos a ver que eso se va a seguir repitiendo, yo creo que por varios siglos, ¿no? Sí, muy importante conocer pues todo eso para también darnos cuenta justamente de la actualidad. Sí. No, y realmente ahorita te lo estoy contando así muy general, porque pues cada uno de esos procesos y circunstancias que atravesó Huatulco pues da para un libro casi, ¿no? Entonces sí, es muy general, y nada más para cerrar lo de la época colonial, a finales del siglo XVIII con las reformas borbónicas, la corona va a tratar de recuperar las salinas, y al tratar de recuperarlas va a poner un estanco en Tehuantepec, y justamente eso va a afectar la economía de los pueblos de Huatulco. La provincia de Huatulco como alcaldía mayor comprendía 13 pueblos, de Tonameca hasta Morro Mazatán y San Miguel Suchitepec, ¿no? Ahora Xadani, que le conocen, ¿no? Y entonces más o menos ahí en ese territorio se resguardaban 13 pueblos, ¿no? Repúblicas, y entonces va a afectar esa política reformista de los Borbones, esa economía que se daba a partir de la sal, ¿no? Y justamente eso pues va a hacer que los huatulqueños presenten un título primordial ante el subdelegado, ¿no? Y el título primordial que ahora pues conocemos un poco más porque se instauró como una fiesta cívica en el pueblo del 8 de enero. Y justamente pues es un título primero que trata de hacer reconocimiento de los méritos y servicios que hizo el pueblo de Huatulco y que recibió ataques y expolios por los piratas, y que por ende pues deben de resguardársele sus privilegios, ¿no? Y pues ahí podemos cerrar eso. Y la parte del corredor de contrabando, sí, Puerto Escondido casi nunca fue reconocido como sitio de anclaje para contrabando porque es mar abierto y no tiene buen fondeadero y también le corren muchos vientos. Hay quien lo intentó pero fracasó, ¿no? O sea, hay un caso de un comiso, como se le llamaba en la época. El comiso era la inspección para decomisar las mercancías que entraban de contrabando. Llega el San Telmo a
Chacagua, intenta refugiarse, intentan descargar la mercancía en sus lanchitas, pero hay mucho tumbo y 2 marinos se mueren ahogados, ¿no? Entierran el mercurio en el manglar y después se van, ¿no? Y después los vuelven a cachar y los llevan a Chacagua que digan dónde está el mercurio, señalan el sitio y todavía había algunas botijas con mercurio. Pero el corredor que conecta la costa mixteca hacia los valles centrales o la ciudad de Oaxaca es muy importante porque se va a articular al corredor a un camino secundario que son las visitas doctrinales y el punto nodal ahí es Juquila. Y otro sitio de peregrinaje muy importante que también va a surgir en el siglo XVIII, ¿no? Y va a tener mayor fuerza hacia finales, se le va a construir el santuario a la Virgen y va a ser administrado por una archicofradía mixta de españoles e indígenas, pero pues ahí hay dinero, ¿no? Y ese va a ser el corredor que se va a usar. Aquí en el caso de Huatulco, sí, su corredor de contrabando, después de que se mueve de emplazamiento en 1700, vamos a ver que va a entrar el camino real que llega a Pochutla y de ahí se mete hasta Coyula más o menos, y sobre el río Coyula se sigue hacia arriba hasta más o menos llegar a la cabecera municipal y de ahí sube hacia Alcopalita, se interna hacia los Osolotepec, sale hacia San Luis Amatlán más o menos y de ahí se interna a Miahuatlán y se camuflaje, ahí se blanquea el contrabando en Miahuatlán, ¿no? Y ya se llega a la ciudad de Oaxaca. Y de la ciudad de Oaxaca, sobre todo el mercurio, era enviado a la Ciudad de México, ¿no? Que ya tenía compradores. Y el cacao muchas veces se va a quedar en Oaxaca, porque Oaxaca se va a volver una ciudad con mucho de capital en el siglo XVIII a partir de la producción y comercialización de la grana cochinilla en los mercados europeos, y eso va a generar que haya una riqueza en la verde antequera, y va a ser una sociedad de muchos lujos, ¿no? Y uno de esos es el cacao. Pero también el cacao va a tener sus repercusiones en Oaxaca, porque el cacao que nos llega a Oaxaca viene de Guayaquil, que es un cacao más amargo, ¿no? Y lo que va a generar es una economía de anclaje, ¿no? ¿Por qué? Porque si es más amargo, pues necesita más azúcar. ¿Y dónde se instalan los trapiches? En la costa o en la parte de los valles nacionales, ¿no? En todas estas partes tropicales, ¿no? Y entonces va a generar encadenamientos económicos también este comercio de cacao, ¿no? Cadenas de valor en el siglo Sí. Bueno, no sé si le respondí al pibe, pero sí. Y bueno, después hacia 1738 la corona decide liberalizar el comercio por el Pacífico, ya no va a haber como un monopolio tal cual, y van a salir navíos de registro que se le llaman desde la metrópoli que puedan incursionar a las plazas de consumo del lado de la Mar del Sur, y eso va a desarticular el contrabando. Y eso tiene sus importancias también en la costa de Oaxaca, en particular en Huatulco, porque al ya no tener contrabando, pareciera que el interés se va perdiendo por el puerto, ¿no? Entonces, lo que deciden hacer los alcaldes mayores es aplicar el repartimiento de mercancías como se venía haciendo en las provincias vecinas, ¿no? El repartimiento de mercancías o adelantamiento de dinero era un estímulo a la producción. Es decir, yo a los indios los hago plantar nopaleras y producir grana, se las voy a comprar por debajo del mercado con dinero anticipado, y comprando la producción adelantadamente, que va a ser vendida al mercado con altos precios, ¿no? Y es ahí donde se obtiene la ganancia. Entonces eso va a ser lo que van a intentar, pero les va a ganar el tiempo. En 1786 se decreta las intendencias, las ordenanzas de intendentes, que en su artículo 12 prohíbe el repartimiento, ¿no? Evidentemente, al prohibirlo no quiere decir que desaparece, pero claro, se va a redefinir, se va a tener que reajustar, y al final pues el interés económico que tenían aquí en Huatulco se va a ir diluyendo, ¿no? Y al final pues lo que va a pasar es que la provincia, como la conocíamos en el periodo colonial, se va a fragmentar, ¿no? Vamos a ver que los pueblos chontales se van a integrar a Tehuantepec, la parte intermedia se va a articular a Yautepec, y pues esta parte se va a crear el distrito de Pochutla, ¿no? Y Pochutla pues va a desplazar de cierta forma en el siglo XIX, y hasta que no surge el CIP Huatulco como la cabecera política más importante, ¿no? Sobre todo por también la llegada del café, ¿no? Sí, claro, y justo eso para el cierre, dije, bueno, nadie tira otra pregunta más, pues a mí me ha tocado escuchar en el tiempo que llevo acá, pues Puerto Ángel, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que me hiciste una crónica de 3 siglos, no escucho a Puerto Ángel por allá, ¿no? Que luego dicen que el primer puerto de Oaxaca.
por lo que entiendo ahorita, por como terminaste de desarrollar, pues esto viene ya más bien a partir del siglo XIX, ¿no? ¿Qué me cuentas? Sí, bueno, los puertos que se reconocieron desde el periodo colonial, desde el siglo XVI, es Puerto Escondido, Puerto Ángel, o Puerto de Los Ángeles, como le llamaban, y el puerto de Huatulco, ¿no? Y desde Alfonso X, ahí por el siglo XII, el puerto no necesariamente tiene que ser comercial, ¿no? Sí. Se entiende por puerto aquel emplazamiento que permite resguardar a las embarcaciones, ¿no? Y en Oaxaca se reconoció Puerto Escondido, Puerto Ángel y Puerto de Huatulco, pero Puerto Escondido se sabía que era muy malo para fondear porque es mar abierto, hay mucho tumbo, como le llamaban. Puerto Ángel tiene buenos resguardos de viento, pero no tiene buen fondeadero porque tiene mucha roca en el fondo, ¿no? Y entonces eso pues, no era atractivo, ¿no? Para las embarcaciones, sobre todo de gran calado, ¿no? Y Huatulco pues va a ser el mejor puerto por excelencia de Oaxaca y casi de muchos sitios del Pacífico, ¿no? Y pues fue así que después, por ejemplo, en la Guerra de Independencia, Morelos va a incautar unas embarcaciones que llegan a fondear aquí, les expropian las mercancías y las venden para financiar el movimiento. Benito Juárez va a querer reactivar el puerto fundando Villa de Crespo a mediados del siglo XIX, no va a cuajar. También se va a echar a andar un proyecto para construir una vía ferroviaria entre la ciudad de Oaxaca y el puerto, no va a cuajar. Al final se decide utilizar Puerto Ángel para sacar el café de las fincas de la sierra y pues ahí va a desplazar en mucho tiempo a Huatulco, ¿no? Pero después igual va a entrar en crisis el café y el puerto también va a entrar en crisis, va a ser una sociedad pesquera, ¿no? Y ahí se tiene que ir redefiniendo la misma población, ¿no? Lo mismo que pasa en Huatulco, ¿no? No, y ya luego vamos a hacer un programa ahí para que ahora nos cuentes pues esto sobre el siglo XVIII, XIX de esto mismo, porque sí todavía hay mucho que conocer respecto a todos esos temas, es muy interesante, yo agradezco, aprendí mucho también. Entonces, pues ya nada más, ahora sí, ya para cerrar, menos de un minuto. Sí, muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Radio Mar por el interés y el espacio. También decir que Mixar Merodio con la Regiduría de Interculturalidad ha trabajado conmigo, estamos haciendo una línea del tiempo que esperemos en breve se presente y se pueda compartir en redes, un pequeño videíto con un relato así breve, pero como un poco como esto, pero que pues pueda circular más, ¿no? Sí. Pues, muchas gracias y encantado de volver cuando me invites. Perfecto, pues bueno, esto fue Conocer para Conservar. Recuerden, los martes 5 de la tarde nos vemos. El siguiente programa, pues vamos a estar festejando el Día Internacional de los Guardaparques, así que aquí nos vamos a ver otra vez. Voy a andar yo por aquí dándoles lata con unas invitadas, así que no dejen de sintonizarnos y nos vemos de hoy en 8. Conocer para conservar. Este es un programa del Parque Nacional Huatulco, una reserva naturalmente nuestra. Radio Mar es una emisora social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos AC. Búscanos en Facebook como Radio Mar.